Todos, ¿cómo han estado? Esta es nuestra clase de lenguaje. Estamos escuchando un poco de música de una compositora colombiana, la señora Natalia Morales Gómez, con- acompañada del coro polifónico de la UPB, este género de música del Pacífico. Bueno, con esta musiquita de fondo les voy a contar que el día de hoy vamos a estar trabajando el tema del resumen. ¿Listo? Yo les decía que ese es el tema de nuestra clase del día de hoy, el resumen, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, la invitación es que ustedes puedan ir al Classroom. En el Classroom ustedes van a encontrar allí el eje temático 1, el resumen, ahí está la guía, está el enlace a Ciudad Educativa y están las actividades también que van a realizar. ¿Listo? Entonces, encontramos aquí en nuestra ciudad educativa, en el enlace del Classroom, el tema, el resumen. Encontramos también que tienen diferentes pestañas que ya les voy a ir diciendo de qué se tratan. Todo esto que ustedes ven aquí también lo encuentran en la guía, ¿listo? Entonces, en introducción vamos a observar el video del día de hoy y este video lo observamos en clase, entonces vamos a verlo y rápidamente hacemos un repaso por lo que vimos en clase todos. Hola Juan, Hola Ana, ¿qué tal tu fin de semana? estuvo genial. Fui con mi mamá a visitar a mis abuelos a su finca. Todo fue muy divertido allá. Me encontré con mi prima Juliana y fuimos a cazar grillos en el pasto. Desde donde estábamos se podían ver los caballos. Una de las yeguas tenía un potrillo al que llamamos Lagi. Cuando íbamos de vuelta a casa, encontramos a Tata, la mascota de mi prima, y jugamos con ella hasta que la abuela nos llamó para almorzar. El almuerzo era carne en salsa de champiñones. Estaba delicioso. Después de almorzar, fui a jugar con mi prima en el parque que está en el patio. Estuvimos una hora y decidimos ir a pasear en bicicleta un rato. Nos fuimos por el camino hasta llegar al río, donde nos sentamos en la orilla a mirar todos los peces tan bonitos que hay. Como ya se estaba poniendo el sol, regresamos a casa. Al llegar, ya estaba servida la comida. Era la tortilla de frutas que tanto me gusta. Y como regresé cansado del paseo, después de comer me fui a dormir y la señora Ninfa me acompañó. Y cuéntame Juan, ¿qué hiciste el domingo? El domingo me levanté temprano para acompañar a la abuela al mercado. Después de hacer las compras, regresamos a casa, donde me preparó un rico desayuno. Cuando terminé de desayunar, fui a ver las vacas en el establo y estuve ahí jugando con los terneros por varias horas, hasta que mi abuela me llamó para almorzar. Al rato mi mamá dijo que ya debíamos regresar y viajamos por carretera hasta llegar a casa. ¿Qué fin de semana tan divertido Juan? Imagino lo mucho que lo disfrutaste. Hola amigos, hola Pedro, Hola, ¿qué hacen? Juan me estaba contando lo que hizo el fin de semana en la finca de sus abuelos. Sí, yo quiero que me cuenten. Listo, entonces ese es el video con el cual introducimos nuestra clase el día de hoy, que es el resumen, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes, que podamos definir qué es el resumen. Entonces, el resumen es una exposición precisa de las ideas principales de un texto. El resumen debe presentar de forma abreviada en un texto original. La información debe ser concisa. Se debe extractar un determinado asunto o material y también es la reducción de un texto a sus aspectos más importantes. Esos son los conceptos claves para tener en cuenta en este tema del día de hoy. Entonces, tengan allí muy presente el video del fin de semana de Juan para desarrollar las siguientes actividades en clase, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es observar estos pasos para realizar un resumen. Paso 1. Leer, escuchar y o mirar con atención
el tema del cual se realizará el resumen. Listo. Entonces aquí se trata de hacer una lectura detallada del texto. Listo. Cuantas veces sea necesario para poderlo entender y comprender. No se trata de hacer una lectura superficial y rápida, sino que debemos detenernos en esos detalles que desconocemos, en esas palabras que tal vez no son familiares, para poder entender cuál es el tema y cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, cuáles son los ejemplos y los argumentos que nos presenta un texto. Este paso deberás repetirlo cuantas veces sea necesario. Paso 2. Comprender el material. Se debe asegurar la comprensión del tema o asunto con las ideas fundamentales. Paso. Listo, entonces en este paso se requiere una comprensión del texto, no solamente una interpretación, sino una comprensión. Entender qué nos quiso decir ese autor, cuál es su tesis y cuáles son los argumentos con los cuales defiende esa idea principal. 3. Resaltar la información relevante. Subrayar. Se resaltan las ideas que se incluirán en el resumen y el orden en el que deben ir. Paso 4. Redactar. Bueno, entonces en el paso 3 es muy importante porque ahí ya hemos resaltado lo que consideramos las ideas principales y lo que vamos a extraer de ese texto. Entonces eso lo resaltamos o lo escribimos aparte y lo tenemos allí para empezar a redactar, que es este paso, nuestro resumen. No se trata de copiar tal cual el texto como echándole partes, sino que redactar con nuestras propias palabras ese texto. Ojo, sin cambiar la intención que tiene el autor originalmente. Se redacta el resumen después de la comprensión y reflexión del tema, con palabras propias, manteniendo la idea del autor y las ideas fundamentales. Paso 5. Revisar el escrito. Esto se realiza teniendo en cuenta que las ideas tengan conexión entre ellas, la extensión del 20 o 25% del texto original. Listo, entonces es muy importante esta parte de la revisión para no tener errores ortográficos ni gramaticales y también para verificar ese porcentaje. O sea, un resumen ideal debe tener entre el 20 o el 25% de extensión del texto original. No es la mitad, no es un poquito menos que el texto, no, es entre el 20 y el 25%, o sea, un cuarto. Listo, entonces, pues este video también es muy importante porque aquí están los pasos que trabajamos en clase para realizar el resumen. Hicimos otra serie de actividades que es muy importante que ustedes realicen en sus casas. Si no tuvieron la oportunidad de pronto de estar en la clase presencial, sí que pueden realizar todas estas actividades que tenemos aquí, que son muy interesantes, muy importantes y que de pronto aquí no podemos ver de forma profunda porque ustedes entenderán que es un resumen, listo, pero por ejemplo aquí también tenemos estos conceptos que son muy importantes, los aspectos a tener en cuenta al momento de redactar un resumen, el orden de las ideas, la claridad, la concisión y la coherencia, listo. Tenemos otra actividad que realizamos en clase, que fue la siguiente, en la cual leímos un texto del diario de Clara y subrayamos las ideas principales y luego planteamos un resumen del mismo. Entonces la invitación es que ustedes lo puedan realizar también aquí a través de la plataforma y puedan profundizar en este tema. Y por último en clase hicimos una actividad después de observar el video, un video que también vimos acá que no vamos a tener hoy la posibilidad de observar, pero les invito a que lo hagan. Seguimos estos pasos y fuimos narrando de forma precisa, hicimos una actividad en clase con ese video y mejoramos nuestra forma de hacer resúmenes. Entonces la invitación es que ustedes puedan navegar esta herramienta para descubrir de forma individual
este nuevo objetivo de aprendizaje, que es cómo realizar un resumen. ¿Listo? Entonces también tuvimos una actividad, una evaluación interactiva que ustedes pueden realizar, responder aquí de forma correcta las preguntas que se plantean, y con eso terminamos la clase el día de hoy. Entonces muchas gracias por estar acá. Recuerden visitar el Classroom para estar al día con las actividades y que tengan un feliz día. Muchas gracias.